Vamos a grabar entonces. Buenas noches a quienes se animaron a estar hoy. La otra vez tuvimos 50 y algo, vamos a ver qué pasa hoy. Lo importante no es la cantidad, sino bueno, la presencia. Este es un seminario más de los que comenzamos este ciclo que le llamamos ocultamente aprendizajes en la sindemia, ¿no? Y bueno, en los que hemos ido abordando distintos aspectos, desde aspectos más de pensamiento, aspectos más técnicos. Bueno, y hoy tenemos a Edgardo, que me cuesta un poco presentarlo porque tiene tantas facetas y formación arriba. Solo voy a decir un par de cosas. Años, eso se llaman años, Miguel, muchos Años. años arriba. Primero agradecerle porque aceptó el desafío. Preparamos hace un tiempo ya, bueno, un poco cuál iba a ser el enfoque. Edgardo es muy incisivo en eso y es muy bueno porque de esa manera nosotros enmarcamos bien a dónde queremos llegar, porque estas actividades son siempre acotadas en el tiempo, entonces es muy importante poder tener eso claro. Y también contarles, bueno, que Edgardo siempre ha, ¿no? Colaborado con nosotros en el ámbito de la medicina familiar. Yo lo conocí a Edgardo cuando él trabajaba en una emergencia móvil, que se había hecho la pregunta, estamos atendiendo el 60, el 47, el 50% de nuestras consultas son infecciones respiratorias, trastorno de ansiedad, estamos yendo con ambulancias que están arriba, personas que están capacitadas para reanimar para otras cosas, y bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y a partir de ahí, bueno, ella estaba en contacto con viejos médicos de familia y comenzamos un camino de participación con él en varias formaciones. Tenemos algunos proyectos también actualmente en lectura crítica, y bueno, él siempre da su apoyo. Entonces, con esa introducción, después vos te presentás como quieras, Edgardo, Bien, arrancamos, que ya tenemos bien, 19, y te dejo entonces la bien, palabra. perfecto. Comparto entonces la pantalla, veamos si funciona. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Se ve Ok. bien. Bueno, Miguel me asustó con su folleto de presentación. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si podemos ponerle un poco de claridad a esto, un poco de luz a esta imagen tan atemorizante. Y la idea es, bueno, bien desafiante, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel, gracias a las entidades, SUMEFAC y el Grupo de Prevención Cuaternaria por invitarme a esto. Miguel siempre es muy inquieto y muy activo y siempre plantea distintas cosas. Mi lugar actualmente retirado del ejercicio profesional es en la Facultad de Medicina CLAE. La idea es entonces tratar de responder dos preguntas. Una de ellas es cómo se construye la evidencia científica y la otra es cómo trasladarla a la clínica en un contexto como el actual, ¿verdad? Con crisis de infodemia. Esto da lugar para muchos aristas y mucha discusión y demás. Yo voy a hacer un enfoque lo más rápido posible y después discutiremos todo lo que las energías y la gana les den para hacerlo. A mediados del siglo pasado, un grupo de médicos y de epidemiólogos en los Estados Unidos, específicamente el de la Universidad de Harvard y con gente que vivía y trabajaba en Framingham, dijeron, ¿qué cosas son las que hacen que la gente enferme del corazón? Entonces convocaron a todos los sanos del pueblo, les examinaron, los interrogaron, les hicieron placas de tórax, les hicieron electrocardiograma, los contactaban regularmente, y entonces, arrancando esto en 1948, fueron viendo que el fumar aumentaba el riesgo, la presión alta aumentaba el riesgo, el colesterol alto aumentaba el riesgo. Después vieron que no solo de la enfermedad coronaria, sino de ataque cerebral. Luego agregaron la diabetes, la familiaridad, la menopausia, los determinantes sociales asociados a estas enfermedades, el HDL, el sedentarismo, la obesidad. Luego introdujeron distintas escalas de cálculo del riesgo. Y en nuestra página web estamos publicamos en estos días una nueva investigación derivada de la segunda generación de Fleming. Tradicionalmente, este es un ejemplo, podría haber usado mucho, pero obviamente que como yo soy cardiólogo, me siento más cómodo usando ejemplos de esta área, ¿verdad? 70 años para ir construyendo un puzzle que todavía no está completo y que continuamos aprendiendo todavía, ¿verdad? Escenario 2.
el que nos ha tocado vivir ahora. Hoy vino y se nos instaló este bicho y entonces la investigación ha sido a ritmo pandémico. Así aprendimos que los que trabajan, como en este call center en Seúl, muy cerca, están mucho tiempo cerca uno de otro, con tiempos prolongados y sin ventilación del aire, están más expuestos. La investigación ha mostrado, por ejemplo, este metaanálisis, que en la gráfica de la derecha, a medida que más distancia se mantiene, es más baja la probabilidad de contagiarse, que el uso de máscaras de protección facial en las enfermedades por coronavirus reduce en un 70% el desarrollo de la enfermedad en gente de la salud y un 44% en otras áreas, que algunos fármacos como la dexametasona reducen la mortalidad en pacientes que requieren soporte ventilatorio, y de las vacunas todo lo que conocemos y todo lo que sabemos. En definitiva, en la medicina tenemos investigación básica, pero acá no estamos hablando de investigación básica, hablamos de investigación clínica, epidemiológica. Tenemos dos maneras de saber, comenzar a aproximarnos a la verdad: mirando sin hacer nada, observando el fenómeno tal cual ocurre, o introduciendo algo y viendo qué efecto tiene eso una vez que lo introdujimos. Yo había conectado WhatsApp a la computadora para estar conectados, Miguel, y ahora me quedó prendido, disculpen. Entonces, todos los estudios de Framingham, que así se llaman, son estudios de tipo observacional. Esas 5.000 personas iniciales, después sus hijos, y ahora una tercera generación han sido observados, y a partir de allí se tomaron datos. Lo mismo la primera parte de las cosas que les mencioné respecto a COVID-19, y los estudios de intervención son los que nos han permitido definir el papel de fármacos y de vacunas. Esto que tomó de sorpresa a todo el mundo, ¿verdad?, ha tenido una respuesta fantástica del lado de la comunidad científica. Si uno busca, como hice esta tarde, para actualizar esta diapositiva, COVID-19, hay 120.000 registros, 122.000 casi, lo cual más o menos hace unos 250 al día. Es obvio que entre esto va a haber investigación de mucha calidad, de calidad mediana, y mucha de poco valor, ¿verdad? Una pregunta clave que viene a continuación es: ¿quién genera la evidencia científica? El 23 de marzo del año pasado, en la Universidad de Oxford, comunicaban en su página web que se había incluido el primer paciente en un ensayo clínico de COVID-19. Ese estudio era el estudio Recovery. A la tarde de hoy lleva 39.572 pacientes incluidos en 181 sitios activos, básicamente en el Reino Unido de Gran Bretaña. Vean el volumen de pacientes, vean el tiempo en que se ha realizado esto. En el otro extremo tenemos investigaciones, por ejemplo, con fármacos antivirales, como el Remdesivir. El Remdesivir lo investigó este laboratorio, lo fabrica este laboratorio. Si uno ve en clinicaltrial.gov, que es el lugar donde se registran los ensayos clínicos antes de iniciarlos, el endpoint que habían fijado, me está matando, que veo a todos ustedes acá y no puedo ver bien la pantalla. Ahora, bien, el 20 de febrero del año pasado había dicho que iba a evaluar el resultado en una escala de 7 puntos. Pero después, un mes después cambió. Si uno analiza la historia de cambios en clinicaltrial.gov, ve que la mejoría pasó a ser en una escala de 8 puntos. ¿Y cuál era el octavo punto? Pacientes internados que no requieren oxígeno suplementario y que no requieren más cuidado médico. Entonces, cuando la primera vez que mostré esto el año pasado, alguien dice: ¿pero para qué está internado? Si no requiere oxígeno, no requiere cuidado médico. Toda la impresión que uno tiene es que esto es una cosa forzada, una definición de una variable traída de los pelos para que se adaptara a los resultados que se iban encontrando. Pero ahí no terminó la historia. El 16 de abril, es decir, un mes después prácticamente, dejó de ser la escala 7 puntos y se dijo en qué tiempo mejoraron. Esto, si fuese, ¿verdad?, fútbol, diríamos: nos cambiaron la regla de juego. Ahora vale hacer el gol con la mano, o vale hacer... Esto, cuando una investigación modifica su objetivo final, es un punto que la descalifica, ¿verdad? Si el objetivo final fue mejoría en una escala de 7 puntos a 15 días, lo que importa es lo que te digan de eso. Todo lo demás puede ser... Esto da toda la impresión de que se fue acomodando a lo que se iba encontrando.
No obstante eso, la FDA lo aprobó y el Washington Post en esos días informaba que por un acuerdo, el laboratorio es muy generoso, $3.120 por cada dosis, habían asegurado, el gobierno le había asegurado 500.000 dosis, o sea, un negocio de $1.500 millones. Uno, a los estudiantes le enseña, cuando estamos analizando la validez de un estudio, si este punto no se cumple, a la basura, no hay que seguir más adelante. Pero démosle el beneficio de la duda y digamos, bueno, capaz que sí que era efectivo. Tendría sentido si esto fuese efectivo en pacientes graves, que son el problema en todo el mundo y hoy están siendo el problema en nuestro país, ¿verdad? Si los CPI se taponan con pacientes que requieren periodos de ventilación prolongados. En Israel, por ejemplo, los pacientes de 70 años o más requerían de promedio 57 días de ventilación, o sea, ocupa el CTI de manera, lo tapona fuertemente. El resultado con el cual consiguieron la aprobación de la FDA lo publicaron en mayo o junio del año pasado. Recién en noviembre se publicó el resultado definitivo y ahí publicaron los resultados en base al score de 4, 5, 6 o 7 en que se divide la gravedad de la enfermedad. En los pacientes menos graves, en los 4 y los 5, en los 4 no hubo diferencia significativa. Cuando los límites del intervalo de confianza van por debajo del 1 y por encima del 1, eso dice que por azar el resultado, que no es significativo. En los de un poco mayor gravedad sí mostró resultado significativo. En el grupo 6, en la clasificación 6 en la categoría 6 de esta clasificación, que son los que requieren asistencia no invasiva respiratoria, y en los de categoría 7, que son los que requieren asistencia ventilatoria respiratoria, sin diferencia significativa. Es decir, que si uno le concedía el beneficio de la duda, yo no tenía duda de que estaba mal hecho esto, que esto no podía ser así. Si uno le concediera el beneficio de la duda, tampoco beneficiaría donde importa, que es en los pacientes que ocupan el hospital y lo trancan, ¿verdad? Pero estas cosas que en otras investigaciones a veces lleva años poder saberla o a veces nunca se entera, el ritmo pandémico de las cosas nos permite verificar los hechos con relativa rapidez. Ustedes saben que la OMS encaró un estudio multicéntrico, el estudio de Solidaridad, y este estudio en 30 países tuvo una prepublicación el 15 de octubre con 11.000 pacientes, analizando 4 antivirales, entre ellos Remdesivir. El Remdesivir mostró sin diferencia significativa, los límites del intervalo de confianza van a un lado y del otro, pero claro, aquí la variable era la principal, mortalidad, pero era distinta del otro. Podría ser que no redujera la mortalidad, pero que sí fuera beneficioso en lo que ellos habían dicho, que era que acortaba los tiempos de internación. En esa publicación del estudio en New England Journal of Medicine, en octubre se hizo la prepublicación, ahora hace poco tiempo se publicó definitivamente el estudio de la OMS, tenemos en ordenadas el porcentaje de pacientes que se dieron de alta vivos, de 0 a 100. Y en abscisa los días que se dieron de alta, a los 7, a los 14, a los 21. Si decimos, bueno, el 20% de los pacientes, por ejemplo, del grupo control, 2.700, ¿cuántos se dieron de alta? Más o menos al quinto día, el 20% de los pacientes del grupo control estaban de alta. ¿Y qué pasaba ese día con los pacientes de Remdesivir? Solo el 10% se habían dado de alta. Es decir, que lo que nos habían dicho que acortaba los tiempos de internación, o era, dado que habían manipulado los datos de tal forma que hizo esto, eran números del azar, no importa cómo, en definitiva aquello no era así, pero el contrato de $1.500 millones, el Remdesivir autorizado por FDA y la promoción en el mundo de que esto debe usarse porque es bueno, sigue corriendo, y esto realmente es una estafa a la salud mundial. Esto permite categorizar de forma esquemática, que ayuda a que uno conceptualice mejor, que tenemos 2 tipos de ensayos clínicos. Los de tipo 1, digamos, o uno de los tipos, son ensayos clínicos orientados al paciente, en el cual la variable de resultado es relevante, incluyen un gran número de participantes y están liderados por investigadores, y los ensayos de tipo 2 orientados al fármaco, donde la variable de resultado es intermedia, no mortalidad, sino algo que está antes de la mortalidad. Esto se elige porque normalmente cuando uno usa variables de resultados intermedios se obtiene resultados más rápido y con menos casos, sale más barato hacerlo. Por lo tanto, tienen menos número de participantes y normalmente son liderados por los que los fabrican o los venden. Ejemplos.
estudios orientados a los pacientes, el Recovery, que evaluó dexametasona, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, acitromicina, plasma convaleciente, las distintas ramas del estudio de solidaridad, que también todas se evaluaron. Lo primero que tenemos que saber, ¿un tratamiento reduce la mortalidad o no? Y vean los N de todos ellos, ¿verdad? De muchos miles, excepto el de hidroxicloroquina y el de lopinavir de solidaridad, porque ya estaba disponible en los datos de Recovery, entonces el comité de monitorización de datos dijo, no podemos seguir cuando ya ha demostrado una cosa que no es efectiva, seguir dándole a los pacientes. Ejemplos de estudios orientados al fármaco. Podría mostrarles muchos, pero elegí tres. 3 de Remdesivir, 3 de Tocilizumab. Hemos tenido que aprender además en este tiempo un montón de nombres de cosas que nunca habíamos sentido nombrar antes, ¿verdad? El estudio Remdesivir, el primero que se hizo, tenía como objetivo mejoría clínica, 237 pacientes en China, sin beneficio. Todos ensayos clínicos con distribución al azar y randomizados, es decir, el único diseño válido para investigar tratamientos. El segundo, Remdesivir internacional, 596 pacientes sin beneficio, y el tercero es este, que le cambiaron 3 veces la cosa y que lo forzaron a que diera el resultado, que luego se vio que no. Tocilizumab, la variable de resultado era muerte o asistencia respiratoria mecánica, muerte o asistencia respiratoria mecánica o mejoría de la saturación de oxígeno, mejoría clínica o asistencia respiratoria mecánica. Números 240, 100. Nunca con estos números uno puede esperar conseguir resultados definitivos, pero vean lo que es el azar. El estudio Solidaridad, el estudio Recovery, perdón, sí investigó tocilizumab en 4.126 pacientes y mostró de que es efectivo en reducir la mortalidad o la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Mientras en el grupo control se morían 33% de los pacientes internados, en el grupo tocilizumab lo hicieron 29, es decir, un riesgo relativo de 0,86. En concreto, tratando 25 personas con tocilizumab se evita una muerte, y tratando 20 se evita una muerte o un paciente que ingresa a asistencia respiratoria mecánica. A veces, entonces, los pequeños estudios les impiden reconocer algo que hubiera sido de beneficio, pero no están dispuestos a hacer el esfuerzo de invertir el dinero necesario para llevar a cabo una investigación de ese porte. Porque el número de casos a incluir en un ensayo clínico depende de 2 elementos. Primero, de la incidencia de los eventos, de la incidencia de base. Si yo tengo 30% en la columna del centro, puedo requerir desde 9.300 a 300, dependiendo de cuánto espere que lo que use reduzca la incidencia. Por ejemplo, si la muerte es 30 y creo que se va a reducir en un 10%, es decir, de 30 se va a reducir 3% y va a pasar entonces a 27%, ahí necesito 9.000 y así, ¿verdad? Entonces, los estudios estos con variables intermedias y pequeños de la industria farmacéutica o de la industria de dispositivos normalmente no permiten valorar eventos de relevancia. ¿Qué pasó en la medicina que hace 100 años, o cosas así? Esta colega tenía toda la medicina, todo el conocimiento médico en su biblioteca, tenía todo el armamentario terapéutico para preparar sus fórmulas magistrales, ahí se pueden ver un par de morteros en el escritorio y allá en la estantería. Y hoy, la verdad, el cambio que hemos sufrido en estos 100 años es radical, y el consejo de Mafalda no vale, ¿verdad? Hoy tenemos que actuar en la medicina de la forma en que hoy las exigencias del mundo plantean, y así debe ser porque debemos tratar de hacerlo mejor por las personas, bajo nuestro cuidado. El problema de invitar a veteranos es que los veteranos te van a contar siempre algo de historia. Entonces, ¿cómo viví yo este cambio de aquella medicina del siglo pasado a la medicina que vino después? En los años 80, recién terminado el posgrado de cardiología, en 1981 específicamente, conformamos una unidad de cuidados coronarios en el Hospital Español. En ese momento, ¿qué sabíamos respecto a tratamientos? Había una controversia muy fuerte respecto a si la digital aumentaba la mortalidad o no. Era un fármaco que se usaba desde Witterin hacía 200 años y no se sabía qué impacto tenía en la mortalidad. La aspirina, en aquel momento casi 100 años, no se sabía. Antihipertensivos, beta-bloqueantes, antiarrítmicos. De ninguno de los fármacos más usados en el cuidado de los pacientes cardiovasculares, de los que teníamos para usar, teníamos idea de qué impacto tenían en la mortalidad. Y tampoco nos preocupaba demasiado. Porque, por ejemplo, con los antiarrítmicos, nosotros veíamos que había pacientes que tenían arritmias, como por ejemplo extrasístoles ventriculares después de un infarto agudo de miocardio, y
sabíamos, porque la investigación lo mostraba en aquel momento, que cuanto más extrasístoles ventriculares por hora se tienen luego de haber tenido un infarto, la mortalidad es mayor. Este gráfico muestra que si se tiene 0 extrasístoles, la mortalidad es 5% a 2 años. Si se tiene hasta 10 extrasístoles por hora, la mortalidad trepa a 20%. Entonces, razonando fisiopatológicamente, nuestro manejo era, si los pacientes tienen extrasístoles ventriculares post-infarto, y esto es malo, y los antiarrítmicos controlan esas arritmias, pues démosle estos fármacos a todos los pacientes, y eso hacíamos, entre ellos, flecainida. Y nos quedábamos muy conformes porque le hacíamos un holter y la densidad arrítmica se bajaba francamente. Los pacientes tenían mucho menos arritmias de los que tenían antes de darle este fármaco. Hasta que un grupo de gente en los Estados Unidos hizo un ensayo clínico, el estudio CAST, en el que distribuyó a pacientes con arritmias ventriculares después del infarto al azar, la mitad a alguno de estos dos antiarrítmicos y la mitad a placebo. Completado el seguimiento, ¿qué observaron? Que con placebo se morían 3,5% de los pacientes y con fármacos se murieron más del doble, 8,3%. Esto fue un golpe en el plexo solar muy intenso para nosotros, que pensábamos que estábamos haciendo cosas buenas por la gente y vimos que en realidad lo que estábamos haciendo era aumentando su riesgo de morir. Esta diferencia era significativa y esto lo que nos permitió entender es que el uso de variables intermedias o subrogadas, como también se denominan, no nos garantiza que el resultado final sea bueno. Uno puede hacer una buena cosmética, como en el caso de arritmias, eliminábamos las arritmias, pero le aumentábamos la mortalidad. Esto no fue una excepción. Casualmente, ese mismo año, el estudio PROMISE, que evaluó la milrinona, un fármaco que aumenta la contractilidad cardíaca, mostró que sí aumentaba la contractilidad cardíaca y aumentaba un 28% la mortalidad. Eso hizo acordar del estudio de clofhidrato de la OMS, vean, publicado en el 78, que también había mostrado que este fármaco bajaba el colesterol y aumentaba la mortalidad. Esto llevó en el área de la medicina cardiovascular a la convicción bien firme de que la única forma de evaluar un nuevo tratamiento es mediante un ensayo clínico randomizado y apropiado, no como el que le mostré que le van cambiando la variable por el camino, sino de verdad, bien hecho. Me tocó vivir en ese momento un periodo de auge de este tipo de investigación, liderado por la misma facultad que ahora está haciendo liderando los estudios Recovery. En aquel momento era la unidad de ensayos clínicos de Oxford, y el liderazgo de este cambio en la forma de investigar y de concebir la investigación fue a dos puntas. Oxford por un lado, el Mario Negri de Milán por otro lado. Esta gente promovió el hacer mucha cosa y nos apoyó directamente. Un grupo de argentinos había planeado hacer un ensayo clínico evaluando la trombolisis tardía y luego lo extendió, nos invitó y lo extendió a Latinoamérica, e hicimos un ensayo clínico de trombolisis tardía en el infarto agudo de miocardio con el apoyo metodológico. En aquel momento no teníamos herramientas y logístico de la Universidad de Oxford. Luego participamos en ensayos clínicos, otro liderado por la Universidad de Oxford, como el ISIS-4, que evaluó distintos fármacos. Y ven el impacto que tuvo este tipo de investigación en la medicina cardiovascular. Del infarto agudo de miocardio, antes de esto no sabíamos nada de ningún tratamiento qué impacto tenía en la muerte. Esta serie de estudios permitieron demostrar que los trombolíticos, los betabloqueantes, la aspirina y ECA, en distinta magnitud, reducen la mortalidad, que el magnesio no tiene impacto, otros fármacos más. En todos los casos, vean, la variable de resultado, muerte, pero cuando, por la razón que yo le decía, cuando la incidencia del evento no es muy alta, requiere en muchos casos, vean lo que son los N, ¿verdad? En ISIS-4, que fue el que evaluamos, IECA, magnesio y nitratos, el N llegó a 58.000 pacientes. Esta gente, los ingleses, los italianos, lo que promovieron fue un cambio de paradigma en la investigación clínica. Antes la investigación se realizaba centrada en variables intermedias, presión arterial, colesterol, arritmias, marcadores tumorales, etc. Luego dijeron, no, primero veamos qué pasa con lo más importante, que es la mortalidad. Las investigaciones anteriores se hacían en poco número de pacientes, estas requieren mucho, como vimos. Antes se analizaban una enorme cantidad de variables, pero al final del camino todas esas variables no te permitían saber, ¿este medicamento es bueno o no es bueno para las personas? Ahora, pocas variables, pero relevantes.
Antes se investigaba en la Cleveland Clinic, la Clínica Mayo, en el área de medicina cardiovascular. Si uno quiere incluir 10.000 pacientes, no hay forma de que un centro o dos lo consigan. Entonces esto generó el concepto de investigación multicéntrica, multipaís, multicontinente. Antes los diseños eran extremadamente complejos, ahora muy simples. La mitad una cosa, la mitad la otra, y vemos qué sucede. Simple no quiere decir rigor, ¿verdad? El rigor máximo en el diseño, pero con simplicidad. Antes se investigaba solo quien tenía un PhD, luego esto vimos que los clínicos podíamos ser parte de los procesos de investigación y no teníamos que estar pidiendo permiso a nadie para hacerlo, ¿verdad? Y por lo tanto, antes uno tenía investigaciones con pocos casos, que se medían 25 parámetros con equipamiento complejo, con unos diseños muy, muy sofisticados, pero al final no tenías datos si el paciente se beneficiaba claramente de eso o no. La investigación clínica de poblaciones, como se dio a llamar en aquel momento, permitía que lo que uno investigaba en miles de pacientes en distintos escenarios clínicos se pudiera trasladar directamente a la realidad. La aspirina, por ejemplo, en infarto agudo de miocardio, pero digo, yo lo viví desde el lado de la medicina cardiovascular, que creo que fue la que tomó la punta en esto, pero esto se ha extendido afortunadamente a todos lados. Vean, otro ejemplo de los años 90 de la vacunación antipertussis en Suecia, investigación sobre screening mamográfico en el contexto del sistema de salud británico, vean los CENES, ¿verdad? El estudio Recovery, el que yo les mencioné varias veces, que es el estudio que están liderando la Universidad de Oxford para investigar tratamientos de COVID, vean la simplicidad. El criterio de inclusión es tener 18 años, estar internado por COVID o sospecha de COVID, y no tener antecedentes que de acuerdo al médico lo pudieran poner en riesgo. Ahora a este tipo de investigación se le llama ensayo clínico pragmático, a diferencia de los ensayos clínicos explicativos que dicen sirve o no sirve este medicamento. Esto lo que dice es, en el mundo real, en la asistencia de los pacientes habituales, ¿esto funciona o no funciona? Vean, por ejemplo, esta es la cartelería que se usa para decir, usted está mirando esto después que atendió un paciente con COVID-19, tiene 18 años o más, se ingresó, considere incluirlo en el ensayo clínico, etc. Y otro dirigido a los pacientes. Está ingresado al hospital con sospecha, confirmación de COVID-19, está interesado en la investigación, necesitamos su ayuda, etc. ¿verdad? Y entonces yo les mostraba hace un momento 39.000 y pico de pacientes incluidos con esta filosofía, ¿verdad? El ensayo Recovery fue un diseño adaptativo, dicen ellos, pero adaptativo en el sentido de que inicialmente eran el cuidado usual versus lopinavir, ritonavir, versus dexametasona, o versus hidroxicloroquina, o versus plasma convaleciente. Cuando se llegó a un número suficiente para tener descartada, aceptada la hipótesis de la efectividad, se cambiaba este fármaco por otro. No es un diseño adaptativo como escribieron los de Remdesivir, cambiar la variable de resultado. Eso es estafa, ¿no? No es diseño adaptativo. Luego pasaron por acitromicina, tocilizumab, ahora está en marcha colchicina, vanicitinib, otros de nombre imposible, aspirina, en fin. Hasta el día de hoy, lo que sabemos respecto a fármacos efectivos en mortalidad en COVID-19 proviene de esta investigación. Uno es la dexametasona, que muestra que pacientes en asistencia respiratoria mecánica reduce el riesgo 46%, con límites del intervalo de confianza al mismo lado del 1, es decir, significativo, y el tocilizumab, que también reduce, ¿verdad?, un 14% de la mortalidad. Hidroxicloroquina, combinación de antivirales, plasma convaleciente, acitromicina, sin beneficio. Límites del intervalo de confianza para un lado y el otro. Con dexametasona, en pacientes en asistencia respiratoria mecánica, tratando 8 se evita una muerte. Es tremendamente costo efectivo. Pensemos que es un fármaco que nunca la industria farmacéutica debió investigar porque no hay ningún beneficio económico detrás de él, ¿verdad? Entonces se vende como se vende la harina en la panadería o en el supermercado. Con tocilizumab se necesitan más, pero también. La presentación esta, por supuesto, bueno, la tienen porque la están viendo acá, pero también si quieren después la ponemos en algún lugar, Miguel, para el que quiera tomar algún diapositivo, bajarlo, lo que fuera, ¿verdad? ¿Cómo se transfiere esta evidencia que se genera de diferentes formas, a diferente velocidad y por diferentes actores a la clínica? 3 formas, básicamente. Una, la investigación se publica en revistas arbitradas. No sucede como nos está sucediendo con la vacuna china, ¿verdad? Con la vacuna china, que es el juego de la mosqueta. Sale, dice, en Butantán hicieron tal cosa. Uno busca, nunca se publicó. En Turquía hicieron tal otra cosa. Uno busca, nunca se publicó.
hace 3 semanas dijeron, o 2 semanas, en Chile la Universidad Católica encontró, uno buscaba y decía, se le dieron al gobierno los datos, no hay nada en blanco y negro. Ayer la Universidad de Chile tiene datos, uno los busca y firma una periodista, no hay datos, es decir, primer camino es analizar la evidencia publicada en revistas arbitradas, ¿verdad? Porque lo que se comenta, lo que se dice, lo que son noticias, forman parte de esa infodemia, como dice Miguel, ¿verdad? En segundo lugar, ir a buscar a gente que se dedica a hacer la revisión sistemática, escanear permanentemente la información que se va produciendo, analizarla críticamente y generar un producto. Desde mi óptica, la mejor herramienta que existe en este sentido es UpToDate. En UpToDate, claro que es de pago, ¿verdad? Pero en UpToDate uno tiene la mayoría, todos los temas frecuentes de la medicina están, y muchos menos frecuentes también, actualizados, ¿verdad? Por gente revisados, toda la investigación que se va produciendo por gente relevante y que está en el tema, ¿verdad? Por ejemplo, del área de medicina cardiovascular, los que hacen la revisión y seleccionan y demás son toda gente muy respetada en nuestro microclima. Algunos hacemos aproximaciones menores, ¿verdad? En nuestra web de la facultad, en umamed.info, nosotros día a día vamos seleccionando y vamos poniendo cosas. Por ejemplo, hoy el que pusimos fue la sobreestimación diagnóstica en la asistencia ambulatoria. Un artículo bien interesante que se publicó en el JAMA, Internal Medicine. Lo que hicieron fue tomar un grupo de 490 residentes o médicos de policlínica en 8 estados de los Estados Unidos y le dieron una viñeta de neumonía y le dijeron qué probabilidad tiene de tener neumonía y lo compararon con la que un grupo de expertos, en base a analizar la evidencia, decía que podía ser. Y entonces encontraron, por ejemplo, que mientras los expertos, de acuerdo al análisis de la evidencia, pensaban que la probabilidad de esa mujer de 35 años de neumonía iba entre 25 y 42, los residentes dijeron 80, los médicos 85. Cuando la placa daba positiva, de acuerdo a la evidencia existente, iba entre 45 y todos fueron a 95. Y después, lo que está muy interesante de esta investigación de hoy, que es un tema para seguir explorando, y en nuestro día a día le ponemos un comentario para poner en contexto esto, este tema me parece que es muy interesante porque el sobrediagnóstico, la sobreutilización y todo lo demás, muchas veces arranca porque, ¿verdad?, tenemos la presunción más alta de que está presente determinada cosa cuando no lo está. De hecho, nosotros todos los días vamos en esta web, vamos publicando lo que nos parece, con todos los sesgos, ¿verdad?, inherentes de eso, lo que nos parece que es lo relevante, y así, bueno, hemos puesto, de las vacunas, la participación del paciente, una investigación argentina muy interesante, en la elaboración de guías de práctica clínica, tromboembolismo venoso, etc. Allí en umamed.info, si quieren pueden ver, y algunas investigaciones que realizamos en la facultad. Y la tercera es las guías de práctica clínica. Es decir, 3 caminos entonces. Uno busca los artículos originales, los interpreta y aplica aquello que es válido. Toma gente que haya hecho antes análisis de la evidencia y plantea resúmenes, o guías de práctica clínica. Con la guía de práctica clínica uno tiene que tener cuidado porque ¿cómo se elaboran las guías de práctica clínica? Se elaboran una serie de preguntas, existe una cantidad de evidencia que permitiría responderlas a ellas, se conforma un grupo de personas interesados alrededor del tema, los que finalmente dan un producto que dicen, bueno, en tal caso debe hacerse tal otro y en tal otra debe hacerse tal cosa. El tema es que esta metodología tiene sus problemas asociados. Hace unos cuantos años yo escribía esto en busca de la evidencia por lo siguiente. Este es un ejemplo más actual, pero cuando yo publiqué eso usaba otros ejemplos que mostraban lo mismo. Vieron que cada asociación y cada sociedad tiene distintos criterios para generar recomendaciones, pero uno bastante aceptado es clase 1, 2 y 3. 1, estamos de acuerdo que hay que hacerlo, 3 no habría que hacerlo, y 2A y 2B hacia un lado o hacia el otro. Y luego el nivel de evidencia en el que se basan. Si se basan en evidencia de nivel A, B o C. Así uno tiene recomendaciones de clase 1 en las que existe acuerdo en que esto debería hacerse, ¿verdad?
Y las recomendaciones de clase 1 pueden ser basadas en evidencia de nivel A, en evidencia de nivel B o en evidencia de nivel C. Pero en todos los casos, como es una recomendación de clase 1, es que se recomienda hacer. Cuando es 1A, es que está basada en la mejor evidencia que hoy podemos disponer de algo, que es en un ensayo clínico, en varios ensayos clínicos randomizados o un metaanálisis de ensayos clínicos. Todo esto daría para mucho tiempo, pero ahora estamos salpicando, ¿verdad? Después vamos a tener un curso donde los interesados podemos profundizar cada punto a fondo. El nivel de evidencia B es un ensayo clínico único o estudios observacionales grandes, y el C es otros o consenso de expertos. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2009, Sidney Smith, que es un pop en la cardiología norteamericana, y ha estado en el comité de generación de casi todas las recomendaciones del American College of Cardiology y la American Heart Association, que la medicina cardiovascular, no solo de ese país, sino de todo el mundo, pesa mucho, ¿verdad? Todo el mundo dice de la AJA, y este hombre publicaron en su grupo en 2009 un análisis de las 2000 y pico de recomendaciones, de varias decenas o centenares probablemente de guías, tenían 2000 y pico de recomendaciones. Entonces dijeron, las recomendaciones de clase 1, es decir, aquellas en las que dijimos hay que hacerlo porque todos estamos de acuerdo, el 80% se basaban en evidencia de nivel C. ¿Y evidencia de nivel C qué es? Evidencia o acuerdo general. Yo no les puse acá esto, en realidad estas guías son de la Sociedad Europea de Hipertensión, Sociedad Europea de Cardiología. Las norteamericanas dicen, ¿existe evidencia, acuerdo o es la práctica general lo que se hace aquí? Entonces, si yo armo un combo en el área mía de la medicina cardiovascular, un combo con hemodinamistas, cirujanos cardíacos, gente que se dedica a colocar dispositivos de desfibriladores y lo que fuere, hay que hacerle todo a todos, ¿verdad? Porque como la evidencia que hay es muy cortita, todo termina recayendo en recomendación de expertos. Y además, como se da ese gradiente de autoridad, ¿no? Porque el médico se lo pasa al cardiólogo, y el cardiólogo es el dueño de la verdad, y el cardiólogo se lo pasa al cardiólogo especializado en ese, y ese es el verdadero dueño. Entonces, andás a saltarte ese gradiente de autoridad que se va generando entre unos y otros. Entonces, esta es una trampa perfecta, ¿verdad? En tendencias me habían pedido que comentara la guía esta que salió, que en realidad no se llamó Joint National Committee 8, pero sino que fueron los expertos de ese comité, y yo, entre las cosas que destacaba, era que había desaparecido del mapa prehipertensión. Prehipertensión es un invento que no tiene ningún sustento, porque uno de los criterios para definir una enfermedad es que vos demuestres que tratándola reducís el riesgo. No hay nada que demuestre que tratando eso llamado prehipertensión reducís el riesgo de nada. Entonces yo decía, qué bueno. 3 años después me pidieron comentar las nuevas guías, y ¿a qué no me creen lo que sucedió? Volvió a aparecer la prehipertensión en 2018. ¿Y cuál era el criterio por el que apareció la prehipertensión en 2018? Por una trampa, de nuevo, o por una interpretación inadecuada de la evidencia. El elemento central que se usó para decir debe hacerse esto fue el estudio SPRINT. El estudio SPRINT comparó un objetivo de presión de 120-80 o de 140-90 y mostró que 120-80 era mejor que 140-90. Pero había un detalle. ¿Cómo se midió la presión arterial en el estudio SPRINT? Los pacientes iban al consultorio de la investigación, estaban 5 minutos sentados solos y después se medían la presión ellos. Y eso no es lo que hacemos en la práctica asistencial habitual. Nosotros hace muchos años publicamos comparación entre 5 formas de medidas de medir la presión arterial, y cuando uno la mide en su casa, ¿verdad? Siempre es 8, 9 o 10 milímetros menos. Entonces, esto dio lugar a muchas controversias. Por ejemplo, en el Congreso de Cardiología del 2016, a pobre Óscar Bacino lo condenaron a defender una cosa en la que él no creía, que era la presión objetivo debe ser menor de 120-80, y yo argumentar que no, que alcanzaba con 140-90, pero esto hubiera quedado en ese 2000, después lo publicamos en la revista Cardiología, eso hubiera quedado en la controversia, pero la vida tiene sus vueltas. En octubre del año pasado se publicó un análisis en JAMA Internal Medicine, en la cual en 49 de los 102 sitios que habían participado del ensayo clínico SPRINT, y en 3.074 de esas personas tenían las medidas que se habían hecho en el ensayo clínico y las medidas que se le habían hecho en la práctica clínica en ese mismo momento, en esa misma persona. Las medidas del consultorio y las medidas del ensayo. Y la variable del resultado era qué diferencia de presión arterial, 7,3 milímetros más elevada. Esto que en la práctica clínica puede parecer poco relevante, cuando no tiene miles de pacientes, 7 milímetros es una diferencia que impacta mucho en los resultados, ¿verdad? Entonces,
Unos años después se vio que en realidad lo que el estudio Sprint decía que hay que bajarla, estaba diciendo bajarla a 140 o 90 porque en realidad era lo que correspondía a la medida esa que ellos habían usado, que era no la que usamos en la práctica corriente. Entonces, 3 formas de transferir la evidencia a la clínica. La primera es la más compleja, requiere formación porque uno tiene que poder interpretar si un estudio es válido o no. Digamos, todo requiere formación, pero el tema es que en lo demás venimos más entrenados, y en esto es algo como que hace 30 años que el mundo empezó a cambiar o más en esto, pero como que nos cuesta, a la uruguaya nos cuesta ir acompasando el ritmo, ¿verdad? Entonces, primero, si un estudio no es válido, a la basura, no importa el resultado que dé, es como un gol hecho con la mano, no importa si fue bonito o no, no vale. Si el estudio es válido, tenemos que ver cuál fue el resultado. Si el resultado en cuanto a riesgo y beneficio es adecuado, tenemos que ver luego si es aplicable. Y esto es, se dispone en nuestra área, en la medicina cardiovascular, por ejemplo, a veces se publican cosas que hicieron en la Clínica Mayo, con un equipamiento que aquí no se dispone, con un entrenamiento que aquí no se tiene, y con un beneficio que puede ser absolutamente marginal. Cuando uno lo traslada esto al paciente concreto, el paciente, estando al tanto de los riesgos y beneficios asociados a cada cosa, ¿qué opción prefiere? Y el paciente, yo le digo, mire, en Buenos Aires es un medicamento fantástico que cuesta tanto, pero en Uruguay no lo tenemos. Usted tendría que ir hasta Buenos Aires. Entonces, las circunstancias del paciente son apropiadas, y en general ese tipo de recomendaciones están basadas en nada, y no existe el medicamento mágico que está en otro lado y aquí no está, ¿verdad? Hoy eso no es así. En nuestra facultad, como cuando me invitó Humberto Correa hace años a venir aquí, yo le planteé un esquema de que teníamos que introducir esto en la formación sí o sí. En tercer año los alumnos trabajan, tenemos una vez por semana, 3 horas los viernes, y ellos analizan los ensayos clínicos o los diferentes tipos de investigación, trabajando en grupos y discutiendo y demás. Usamos planillas en las cuales determinamos cuál fue la pregunta de investigación, si es válido, cuál fue el resultado, si aplica a mi paciente o no, y lo hacemos, primero comenzamos analizando ensayos clínicos, que es el diseño más amigable para empezar a entender estas cosas, y después otro tipo de estudios observacionales. He hablado tanto que quisiera a esta altura hacerles una pregunta, para que me dé tiempo a respirar y a escuchar lo que piensan. Todos los tipos de investigación que yo les mostraba recién, ensayos clínicos, estudios de cohorte, casos de control, base de datos, serie de casos, transversales, ¿tienen el mismo valor? ¿Alguien se anima? Diría Romero, un viejo A profe ver. de cardiología, por cómo está formulada la pregunta, te digo que no, y voy a estar en 90% seguro de que es así, ¿verdad? No todos tienen el mismo valor, obviamente, ¿verdad? En realidad, todos tienen valor. La diferencia está en la pregunta. El tema es igual valor, ¿verdad? El tema es si tienen todos, a todos les asignamos el mismo valor para responder a una determinada Claro, pregunta. lo que pasa es que eso es desde la visión hegemónica de la medicina basada en la evidencia. En realidad, si uno tiene una pregunta de investigación que tiene que ver con algo poblacional, un estudio descriptivo es muy válido. ¿Quién dijo de que no hablemos de hegemonía, no hagamos discursos anti o a favor de... Porque detrás de esto, lo que quiere decir que el estudio que se le adjudica, y no usted, digamos, es cultural, es el estudio de clínico aleatorizado. ¿Sí? Pero ¿sabes por qué es que se le adjudica? ¿Por qué se le adjudica más valor? ¿Por qué se le adjudica más valor a ese tipo de investigación? Porque está dirigido a preguntas que tienen que ver con acciones farmacológicas o de no necesariamente. patologías. No necesariamente, no todos se hacen con acciones farmacológicas, se hace con intervenciones terapéuticas, con intervenciones comportamentales, psicoterapéuticas, comportamentales, de rehabilitación y demás. Retomemos la discusión después que avancemos en esto, ¿verdad? Digamos, cada tipo de pregunta a responder puede tener un diseño ideal. Si uno pudiera, y después me tendrás que convencer de que no, lo ideal sería siempre disponer de un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque
así como los egipcios tenían su pirámide, la hegemonía, como dice el colega, y la tiranía, no recuerdo la palabra que dijiste, la medicina basada en evidencia, ha elaborado también su pirámide. ¿De qué depende el valor que se le asigna a cada tipo de investigación? El valor que se le asigna a cada tipo de investigación está referido a los sesgos que puede tener esa investigación. Me explico. Y bueno, y si tienen grupo control van a tener menos sesgos, si no tienen grupo control van a tener más sesgos. ¿Cómo hacemos en medicina para reducir los sesgos? Por eso es que los ensayos clínicos son el tipo de investigación, excepto el metaanálisis de ensayos clínicos, de más valor, porque ¿qué conseguimos con la distribución al azar? Voy a tomar de nuevo, no sé si lo mencioné, el ejemplo del estudio GISI, lo mencioné al pasar, pero ahora voy a ir un poquito en detalle. En este ensayo clínico estábamos parados en 1986, había 33 pequeños estudios, algunos observacionales, algunos ensayos clínicos, pero en ningún caso sabíamos si la estreptoquinasa u otros fibrinolíticos reducían la mortalidad o no. En este ensayo clínico se distribuyeron al azar los pacientes estreptoquinasa o a control, al manejo habitual en la unidad de cuidados coronarios, y estas eran las características de los pacientes, de los 11.712 pacientes al momento del ingreso. Yo les pregunto ahora, ¿dónde están las diferencias entre estos dos grupos? Se ve que el intercambio fuerte inhibió al resto totalmente de hacer cosas. Los estudiantes a veces, ¿verdad?, más desinhibidos y ya con más tiempo, porque cuando llegamos a esto ya me conocen de 2 años previos, ya se animan a decir cosas y demás, empiezan a buscar el detalle de la cosa. En realidad, cuando miramos el porcentaje de hombres y mujeres no cambia, el rango de edad no se modifica, el porcentaje por intervalos de horas de evolución no cambia, la localización es la misma, el infarto previo es lo mismo, y estamos de acuerdo que todas estas variables, de ser distintas en un grupo o en otro, podrían eventualmente impactar sobre el resultado, y no ser el trombolítico lo que estuviera demostrando beneficio o no beneficio, sino esto. Entonces, entre estos dos grupos, la única diferencia que existe es estreptoquinasa control. Por eso, este es el mejor diseño que disponemos hoy. ¿Es la perfección? Por supuesto que no. ¿En la medicina conocemos todo lo que es necesario conocer? No. Estamos empezando a recorrer un camino y nos queda muchísimo para recorrer. Pero este es el mejor diseño de investigación que existe al momento actual porque es la única forma que tenemos de tener dos grupos comparables. ¿Este diseño lo podemos usar para responder todas las preguntas de investigación? Por supuesto que no. Hay muchísimas que no podemos usarlo porque no es factible, ¿verdad? Pero donde sea posible es el mejor que se puede emplear. Un aspecto entonces que limita la investigación y que la escalona es los sesgos. El segundo aspecto que la limita es el azar. ¿Y cómo se controla esto del azar? De nuevo, vuelvo a un ejemplo de GISI, Gianni Tognoni, con quien yo tengo, con quien hice un curso de investigación clínica y tenemos una larga amistad, nos contaba, como yo les dije, el estudio GISI se hizo. No era un estudio doble ciego, sí era un estudio con distribución al azar, a estreptoquinasa o control, pero no era doble ciego, con lo cual se sabía si el paciente recibía este medicamento o no. 3 primeros pacientes en una unidad miral le dieron la estreptoquinasa y se murieron, llamaron Gianni, borrame del estudio, esto mata a todos, es un desastre, yo no quiero saber nada más con esta investigación. Él, que coordinaba todo el estudio, le dijo, pero habla con tu amigo de Roma, que él lleva 10 y los 10 anduvieron bárbaros, y dicen, este tratamiento es fantástico. Entonces, en este punto uno le pregunta a los alumnos normalmente cuál era la verdad entonces de este tratamiento. ¿Aumentaba o reducía la mortalidad? ¿Cómo hacer para saberlo? Normalmente, después de un cierto tiempo de discusión o lo que fuere, se encaminan hacia la respuesta, y la respuesta proviene de que este ensayo clínico no estaba hecho en 2 unidades coronarias, sino que estaba hecho en 125 unidades coronarias en Italia. Esto incluía 11.712 pacientes y demostró una reducción de 21% de la mortalidad. Fue la primera vez que se pudo demostrar que un tratamiento de este tipo era efectivo en reducir la mortalidad. Entonces,
Los errores debidos al azar obedecen a que todos los seres humanos somos distintos. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, el impacto del azar va a ser menor, no se puede eliminar del todo, pero va a ser menor. Entonces, aquello de que, ¿verdad? En los años 80 el laboratorio venía y decía, tome doctor, haga su experiencia, pruebe con unos y vea cómo le funciona, la experiencia personal para determinar si algo es efectivo o no, no tiene ningún valor. Es distinto la experiencia del médico, que es central para ejercer la medicina. Acá no estamos hablando de ejercer la medicina, estamos hablando de cómo se genera, cómo se traslada la evidencia. Entonces, los sesgos y el azar son dos elementos que influyen, por lo cual un ensayo clínico de tamaño grande es la mejor información, excepto que tengamos varios ensayos clínicos similares y podamos hacer un metaanálisis. Porque los ensayos clínicos son el tipo de investigación que tiene menos sesgos, y la serie de casos, y todos para abajo, tienen más sesgos. Una cosa que también a veces hemos visto que genera ruido y confusión es la interpretación de los resultados, y con esto voy redondeando. Hace unas semanas me entrevistaba una periodista de la Diaria, y yo, para, no sé, tratar de contribuir a este tema de las vacunas, hice algo que después descubrí que era un error, ¿verdad? Y ella lo tituló: cada 10.000 vacunados contra COVID-19 se evitan entre 84 y 123 casos de la enfermedad. Entonces, algún colega escribió, pero ¿cómo? Si son 90% efectivos, ¿cómo me vas a decir que de 10.000, 80? Esto dio lugar a cosas en televisión, a cosas en radio, etc. Yo lo que hice en ese momento fue una planillita de este tipo. Tomé cada vacuna de las que están publicadas en revistas arbitradas, su fase 4, su investigación de fase 3, perdón, y entonces vi cuántos voluntarios había en el grupo de control y vacuna, cuántos desarrollaban COVID en un grupo y en el otro. A partir de eso calculé la incidencia, lo llevé a 10.000 para tener números enteros, y después hice la resta entre casos por 10.000 entre el grupo control y casos de 1.000 el grupo vacunado. En orden temporal, la primera que se autorizó, Moderna, 14.000 en el grupo control, 185 casos, 1,31%, si eso lo llevamos a 10.000 son 131 casos por 10.000. En el grupo vacuna, 14, 134, 11, eso da 0,08, si lo llevamos a números enteros, por eso el 10.000, ¿verdad? Por eso el tomar como base 10.000, 8. Es decir, que la diferencia eran 123. 10.000 vacunados se evitan 123, en esta otra se evitan esta cantidad, en el Oxford AstraZeneca, en la BioNTech Pfizer se evitan estos, en la Gamaleya se evitan estos. De ahí salía el número de por qué se evitan. Yo he aprendido que en medicina tenemos muchas formas de mostrar los resultados, pero he visto que a veces sorprende la forma en que uno los comunica y genera impacto distinto. Por ejemplo, de esta vacuna no hay datos publicados en blanco y negro en una revista arbitrada todavía, pero en un momento salió esta noticia que decía que el Instituto Butantan de Chile decía que la vacuna tiene una efectividad de 50,38. Redondeemos y digamos 50% efectiva es la vacuna china. La incidencia de esta enfermedad anda, yo recién se lo mostraba en esta tabla anterior, ¿verdad? En el grupo de control, en el que no reciba vacuna, entre 0,88 y 1,73, depende de la población, la edad, las características, etc. Pero permítame redondear en 2%. Si la incidencia en 2%, es decir, de 100 personas voy a tener 2 casos con COVID-19, si la vacuna reduce al 50%, los casos que voy a tener van a ser 1. Entonces, yo puedo decirles el resultado de este tratamiento que reduce en un 50% o que reduce en un 1%. Si yo vendo este medicamento no les voy a decir nunca que reduce un 1%, o esta vacuna no les voy a decir que reduce un 1% porque el impacto que va a generar va a ser mucho menor. A los alumnos yo les digo, ¿cuál de los dos miente en este caso? ¿Verdad? Y en realidad ninguno de los dos miente, solo que uno está hablando de cuál es la reducción del riesgo relativo y la otra del riesgo absoluto. Y en este tema, entender qué número es lo que se le está mostrando a uno, es un tema que no podemos ser absolutamente analfabetos, sino estamos a merced del que nos quiere vender cosas mostrando los números de distinta manera, ¿verdad? Tal vez la mejor forma de mostrar, una es como yo les mostré hoy, número de casos evitados por 1.000 o por 10.000. Otra es número de personas a tratar para evitar un evento, porque esto
lo lleva a cosas materiales. Los porcentajes abstractos son porcentajes y a uno no le impacta mucho. En cambio, el número necesario a tratar sí, que es cuántas personas debo tratar, en este caso, cuántas personas debo vacunar para evitar un evento. Entonces, esto se calcula dividiendo 1 sobre la reducción de riesgo absoluto, 1 sobre 0,01, que es la reducción de riesgo absoluto, entonces da 100. De acuerdo a estos datos, parecería, ahora también lo que por los periódicos nos enteramos de Chile, parecería ser que la vacuna de Sinovac, vacunando a 100 se evita un caso, o sea, vacunando 10.000 se evitan 100 casos. Veamos lo de la vacuna de Pfizer. Si tomamos de nuevo la incidencia de 2%, y lo llevo a una base 1000 ahora para que me queden números enteros de nuevo. Si la incidencia es 2%, voy a tener 20 casos en 1000. Si la vacuna, si yo tengo dos grupos, es de esperar que en 1000 en un grupo y 1000 en el otro haya 20 casos. El azar va a hacer que esto suceda de esta forma, o muy probablemente. Si la vacuna tiene una eficacia de 90%, cuando yo lo vacuno, en cambio de haber 20, el 90% de 20 es 18, van a quedar 2 casos nada más. Entonces, yo voy a tener una incidencia de 0,2%, la reducción del riesgo absoluto va a ser 2 menos 0,2, 1,8, y entonces el número necesario a tratar, 1 dividido 0,018, me da que vacunando 56 evito un caso. Son formas diferentes de interpretar los resultados, es un tema que muchas veces trae a confusión, ¿verdad? Pero bueno, uno debería saber de qué se está manejando. Lo ideal sería que siempre hubiera un número necesario a tratar, porque son cosas tangibles, ¿verdad? Que son personas, son números. El desafío de Miguel era muy interesante. Acá, si quieren, si hay energía, si ganas, yo hice y si quieren postre, hay un postre a la carta, podemos elegir cualquiera de los temas que está ahí y discutir sobre la evidencia de ellos, si les interesa. Si no, tenemos pendiente la discusión con el colega y con todos los que quieran pegarse antes. Muy bien. Yo creo, gracias Edgardo. Creo que si quieren, yo pregunté en el chat si había algunas preguntas o algo. Lo que Como quieran. no hay, podemos abrir un poco la discusión abierta sabiendo que tenemos, ya tendríamos que redondear en unos 15 o 20 minutos para no ser muy largo, como es nuestra experiencia habitual, Perfecto. para que no se nos... Mi objetivo es siempre que si arrancan 25, termine la charla 20-25, ¿no? No que vayamos viendo cómo se van apagando cámaras. Entonces, bien. Entonces bueno, abrimos un poco Jefe, Miguel. el intercambio y escuchamos. Bien. Ricardo, lo que yo pretendía decirte es, uno en medicina tiene infinitas preguntas y para cada uno hay un diseño de investigación posible o más de uno. Si existe más de uno y ese más de uno es un ensayo clínico, lo mejor es hacer un ensayo clínico. Desafortunadamente no siempre es posible, no en todos los casos, y hay cosas en las cuales la investigación de otro tipo agrega mucho valor. Por ejemplo, son complementarias. Digo, yo lo que no entiendo es la contraposición que se hace entre... Algunos interpretan que tomar decisiones basadas en evidencia es solo ensayos clínicos. No. Tomar decisiones basadas en evidencia es la mejor evidencia que se dispone. Si tú me preguntas, ¿cuál es la mejor evidencia que disponemos hoy de la vacuna, por ejemplo, que tenemos acá, de BioNTech Pfizer o de Pfizer BioNTech? Y la que proviene de lo que se está haciendo en Escocia, de lo que se ha hecho en Gran Bretaña, de lo que se ha hecho en Israel, porque tenemos investigaciones de fase 4 con millones de personas que nos permiten ver en el mundo real cómo funciona eso. Pero si no hubieran existido investigaciones de fase 3 con ensayos clínicos previos que hubieran demostrado que eso aparentemente era efectivo, no se hubiera podido avanzar, ¿verdad? Entonces, me parece que el contraponer es mejor esto, es mejor lo otro, es como querés más a mamá o a papá. Y no, cada diseño para cada tipo de pregunta. Estamos absolutamente de acuerdo. Yo no sé si se presentaron antes, pero yo soy argentino, soy médico generalista y doctor en salud pública de la UBA. Yo soy egresado de la UBA, Ricardo. Por eso Mira. tu acento lo saqué Al toque, no se me nota. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. El tema es que esto que vos estás diciendo no se dice habitualmente. Lo que se hace es enfocar, y quisiera yo pensar, ¿no?, que es una, sin tendenciosidad, sino porque hay una imagen cultural
en nuestra profesión de que lo exacto, lo riguroso es lo mejor, como que todo lo demás es de segundo orden. Entonces yo por No, para eso nada. salto No, siempre para con nada. esto, no es una cosa No. personal, ya me conocen los compañeros, justamente para que no se deje de ver la importancia de lo otro. No, El ensayo clínico es importantísimo y mientras mejor se haga, también lo es, pero también tenemos la tendencia a dejar de lado los factores políticos y factores económicos, que son unos sesgos grosísimos ni de que hablar, los que poco ni se que habla, hablar. ¿no? Ni que hablar. Yo, Ricardo, en eso que les sugería, si querían avanzar, preparé una cosa de la FDA, por ejemplo, y el gobierno del presidente previo, ¿verdad? La prédica de la hidroxicloroquina, claro, el tipo que estaba en campaña necesitaba tener resultados beneficiosos, entonces hidroxicloroquina, FDA autoriza hidroxicloroquina. Ensayos clínicos muestran ausencia de beneficio, uno en Brasil, también Bolsonaro decía cloroquina, hidroxicloroquina, no sé qué, en la Universidad de Amazonas, creo que se llama, en Manaus, hicieron un ensayo clínico comparando dosis estándar versus dosis elevadas de cloroquina. Yo no sé qué comité de ética autorizó eso, porque vos un ensayo clínico podés comparar con nada, si no hay nada efectivo, o con algo que haya demostrado ser efectivo. Acá compararon dos cosas y aumentó la mortalidad. El resultado, la FDA después lo bajó. Remdesivir, el ejemplo que yo le mostraba, lo autorizó y podría mostrarle anticuerpos monoclonales, en los cuales los tipos, en el primer dato interino sobre 100 casos, mostró beneficio en reducción de la carga viral con una dosis intermedia. Con la dosis más alta, la más baja, no mostró beneficio. Otra segunda publicación de ese mismo estudio mostró falta de beneficio en ninguno, pero el fármaco ya está aprobado, ya se usa. O sea, sin duda que hay muchísimos factores, pero eso no invalida que los conceptos de base son esos, luego la toma de decisiones y a nivel de la salud pública, como tú, ¿verdad? Digo, participás, es muchísimo más compleja. Y para uno médico, para el médico de a pie, ¿verdad? Digo, que no tiene posibilidades por el tiempo, por el esfuerzo, porque atiende todas las patologías que existen, no tiene tiempo de profundizar en estas cosas, realmente es un tiempo complejo, sí, sin duda. Sí, sí, de endiosamiento de la evidencia, que la mayoría de la gente que se llena de boca de la evidencia no sabe de qué está Lo hablando. que pasa es que muchos dicen evidencia confundiéndolo con ensayo clínico. El ensayo clínico es una de las formas de evidencia que tenemos. Si la tenemos, perfecto, pero a veces la mejor evidencia viene de una serie de casos. Yo hoy les enseñaba a los alumnos de segundo año en nuestro país la mejor evidencia que tenemos respecto a la incidencia, la prevalencia de insuficiencia cardíaca, proviene de una localidad de 1000 y pico de habitantes, Migues, el doctor Macedo, un querido colega que hoy ya no nos acompaña, con vocación de investigar, papel de verdad, de papel, libreta de almacén, y la hija juntamos los datos y establecieron, digo, lo que se necesita es para cada cosa encontrar la respuesta, tener ganas y hacerlo. La Sí, contaminación pero económica. es más complejo porque la evidencia lo que tiene detrás, lo que implica es la posibilidad de la objetividad y de que podemos percibir la realidad tal cual es. Y eso ya es todo un problema, porque nos sube a un pedestal en el que no estamos. Entonces, un No, no, pero baño, que nos lo pegarnos que un pasa que baño tú de estás. humildad de vez en cuando, con respecto No, a claro, nuestras posibilidades, nos humaniza, nos hace ser mejores médicos incluso. está claro. Está claro. Lo que nosotros hoy sabemos en medicina, ¿verdad? Digo, si el camino para llegar a la verdad está allá, nosotros estamos empezando a entender. No entendemos nada de lo que sucede entre lo que nuestra mente piensa, cree y siente y lo que nos sucede y lo que nos ocurre, pero todos hemos tenido pacientes en los que pensamos que iba a andar muy bien y el paciente dice, yo me muero, doctor, yo estoy mal, y se muere. Y a la inversa, esos viejitos que ya están, que no hay con qué darles, y dicen, deme todo, doctor, que yo... Sí, digamos, sin duda que la humildad, ¿verdad? Unida, por eso, el rigor unido en la generación del conocimiento. En la traslación al paciente ese es un arte complejísimo, muy difícil, ¿verdad? En la cual no debemos olvidarnos de la parte humana del encuentro, ¿verdad? Tradicionalmente también la medicina lo ha dejado muy de lado, el aspecto humano, y entonces eso que cura más que probablemente la mayoría de los medicamentos. Pero eso no, una cosa no se contrapone a la otra, son complementarias, ¿verdad? Sé No, que hay no. gente que hace un poco en la línea de lo que vos decís. Solo evidencia, solo ensayos clínicos, todo lo demás no vale. No, no.
esto cuando se hace hay que hacerlo bien, pero esto no es todo. Esto es una parte. Si me decís cuál es la parte más importante de la medicina y el arte, que aprendemos viendo muchos pacientes a lo largo de nuestra vida y con gente que nos ayudó a formarnos y demás. Eso no quita que uno no tenga que saber que darle dexametasona a un paciente en asistencia respiratoria mecánica le reduce la mortalidad y que darle ivermectina no tenemos idea de lo que le produce, ¿verdad? Sí, esto da para varios seminarios más, así que bueno, yo claro. quiero dejar lugar a los otros colegas. No, claro, porque cuando uno entra a terrenos filosóficos, conceptuales y demás, te digo, es infinito el camino, ¿verdad? Está claro. Y quería agradecerte todo lo que nos has ofrecido. Muchas gracias. Gracias, encantado. Yo quería rescatar un par de cosas, porque cuando le planteaba esto a Edgardo, conociéndolo como hecho, creo que orientó bastante bien, digamos, algunas de nuestras preocupaciones. Una cosa que me parece que siempre trabajamos en el grupo de prevención cuaternaria de Uruguay, lo planteamos con colegas de otros países. También quiero agradecer que tenemos colegas de Chile y de Argentina, además de Ricardo, que estuvieron hoy presentes. Están presentes. Bueno. Que siempre, ¿no? A veces a los pacientes es muy interesante, los que piden un poco más de hablar del tema con respecto a la vacuna, mostrarle estos gráficos. Bueno, mira, una manera de, a ver, ¿qué es esto de reducción del 50%, del 38%? Bueno, quiere decir esto. Entonces la gente muchas veces dice, bueno, no, nos mintieron. Bueno, puede ser una forma falaz de presentar la información. Como dice Edgardo, no hay mentira, pero qué casualidad que siempre nos hablan de la reducción del riesgo relativo y no nos muestran los números absolutos. O nos dicen, bueno, el NNT es mucho más famoso, digamos, dentro de la divulgación de folletería de laboratorio del % del riesgo, reducción del riesgo relativo, que la cantidad de pacientes que tenés que tratar para que reduzcan sus lípidos o para que desaparezcan tantos casos de COVID sintomáticos. Es una estrategia también que utiliza, digamos, la farmacotecnia, la mercadotecnia de los fármacos, y bueno, a la cual hay que estar despierto, hay que estar atento, y muchos pacientes se sienten agradecidos cuando vos les mostrás, bueno, a ver, si esta vacuna vacuno 100 y evito 1, y esta otra vacuno 56 y evito 1, parecería que esta es un poco mejor. Habrá que ver los efectos adversos y otros datos, y de ahí sacaré una conclusión. A mí lo que me preocupa, Miguel, en ese sentido, es que muchos colegas, cuando yo escribí esto, cuando se publicó esto en la diaria, me decían, pero pará, no es 90% la efectividad, pensaban que 90% de efectividad quiere decir, de 100 se evitaban 90, ¿verdad? Entonces, me preocupa lo de los pacientes. Los laboratorios hacen su juego, cada cual, aquello de Antón Pirulero, el tipo quiere vender y busca la mejor estrategia. Nosotros no podemos ser analfabetos de no entender lo que nos están diciendo, ¿verdad? Ahí está también nuestra parte. Tenemos que tener la formación mínima para entender qué es lo que nos están mostrando, ¿no? Exacto, y muchos pacientes preguntan, o sea, les interesa. Sí, claro, bueno, claro. Después forman una opinión, después nos dirán que nosotros somos los promotores de no usar esto o aquello, pero, digamos, está dentro del posible margen de libre albedrío que es acotado que puede tener una persona. Por ahí pregunta una colega si vos tenés una impresión de por qué o qué está pasando a propósito de que no hay publicaciones de la vacuna Sinovac, que es de la que se está usando más en Uruguay. Especulaciones, tengo especulaciones. Mi especulación es que probablemente los chinos, que son, ¿verdad? Digo, no vamos a hablar de China, de su capacidad de maniobra y de imaginación. Los resultados que encontraron no han sido demasiado buenos y los gobiernos han firmado convenios de confidencialidad, porque más que casualidad que la Universidad Católica de Chile, una universidad top de América, sale en los diarios diciendo tuvo tal resultado, le entregamos los resultados al gobierno. Ahora leo el comunicado de la Universidad de Chile y firmado por una periodista, ¿verdad? No hay cosas en blanco y negro, lo de Butantan lo mismo, lo de Turquía lo mismo, no hay datos que uno pueda leer. Creo que es una estrategia para no mostrar. Pero por las puntitas que uno puede conseguir, que son esta de Chile y lo de Butantan, parecería ser que la efectividad andaría alrededor del 50%, pero es una impresión, ¿verdad? Y uno no debería, en eso es, Ricardo, donde yo soy rígido, ¿verdad? Y uno no debería guiarse por impresiones, uno necesita tener datos concretos, ¿verdad? Lo único que publicaron ellos en revistas arbitradas fue fase 1 y fase 2 en Lancet, ya hace bastante tiempo, el año pasado, en 200 y poco de pacientes, pero de lo que pasa en fase 1, fase 2, a lo que pasa en la clínica, nosotros publicamos en la web hace unas semanas un ensayo clínico hecho en Sudáfrica para vacuna de HIV.
en las investigaciones de fase 1 y fase 2, esa vacuna mostró un resultado fantástico. Cuando lo llevaron a investigación en 5.000 personas, 2.500 vacunadas, 2.500 no vacunadas, el HIV fue igual en los dos grupos, ¿verdad? Entonces, decir que en fase 1 o fase 2 funciona, está bien, ahora hagan el fase 3 y vemos, ¿verdad? Nunca mostraron el fase 3. Y han tenido una estrategia de marketing muy buena, ¿verdad? En nuestros países lo entraron en todos. Está claro, bueno, que también, ¿no? Como que una cosa que nos preocupaba es toda el caudal de publicaciones, información que es difícil de manejar. En este caso creo que hay que ser súper, capaz que más positivista en el pensamiento y decir, bueno, a ver, muéstrenme lo que tienen publicado seriamente respecto a esto, y bueno, y lo que no, no, la ivermectina no, hasta que me demuestren lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que también es algo que hay que ser bastante claro en la transmisión a los pacientes. Yo tengo pacientes que me vienen a repetir ivermectina, y yo voy y les muestro las publicaciones, les muestro, o sea, cosas que puedan leer, entender, por las cuales creo que no hay que recomendarlo. Y que es más, la hidroxicloroquina, más que tenemos, digamos, evidencia de que los efectos adversos. Ahora escuché ayer que aumentó en 550% la cantidad de efectos adversos declarados en la página del Ministerio de Brasil, ¿no? Cuando sabemos que los efectos adversos, los médicos tienen una muy baja capacidad de formación para declararlos y de voluntad de hacerlo. El tema es que vivimos en una época de sobreuso de todo, ¿no? Entonces, esa publicación que yo les mostraba rápidamente sobre el sobrediagnóstico es de la serie Menos es Más de JAMA, o de la AMA, de la Asociación Médica Norteamericana, y es toda una concepción de la medicina, ¿verdad? Normalmente hoy la tendencia es, ante la duda le hago muchas cosas, y la sabiduría en medicina, si tengo dudas, espero, reflexiono, veo, excepto que tenga un paro cardiorrespiratorio, que sí, ahí tengo que actuar. Pero lo blanco y negro en medicina son tres cosas, ¿verdad? Todo lo demás da tiempo para pensar, investigar, analizar, discutirlo con las personas, sin tampoco generarles lío, porque si es una persona a la cual, con lo que yo le informo, le genera más problema, bueno, trato de dosificarlo de acuerdo a lo que él esté en condiciones de manejar, ¿no? Por lo que yo interpreto que él está en condiciones de manejar. En fin, se hizo largo, disculpen. Quedamos 20. Yo creo que estamos a tiempo de cerrar, salvo que haya alguna pregunta, alguna cosa que quieramos compartir. Lo hagamos ahora. Y bueno. Habla Simón. Yo quería hacer una pregunta, que es si hay algún tipo de investigación con respecto, digamos, a algún, no sé si decir estilo de vida o elementos que no tienen detrás intereses económicos. Por ejemplo, yo qué sé, determinado tipo de alimentación, determinado tipo de actividad física, que siempre me parece que por lo menos no tienen un conflicto de interés, pero claro, generalmente no hay una economía que apoye ese tipo de investigación. No sé. ¿Verdad? Claro, tú tocas un punto crítico del tema, ¿verdad? En la situación que vivimos es multicausal, ¿verdad? Tiene muchas cosas. Entonces, mucha investigación necesaria no se hace porque no hay quien la financie, ¿verdad? Lo que les interesa financiar es lo que van a vender algo detrás de eso, otra no. En estos días se ha generado, yo mostraba el ejemplo de Framingham, ¿no? 70 años de investigación, y casi toda la investigación que existe respecto a alimentación, por ejemplo, uno de los temas que vos mencionabas, proviene de la segunda mitad del siglo pasado, hecha en centros, en localidades pequeñas, en países desarrollados, en lugares que no representan lo que sucede en el mundo. Entonces, recién ahora se están publicando cosas. Si tenés ganas, después entra en umamed.info, que es nuestra web, y ahí vas a ver que en estos últimos meses se han publicado metaanálisis de estudios poblacionales de 150 y pico de mil personas, otros de varios millones, otros de decenas de miles, evaluando distintos aspectos referidos a alimentación y demás, y ahí no hay, en eso no hay tema de conflicto de interés metido en el medio, ¿verdad? Pero claro, se investiga mucho menos en cosas que no hay interés económico. Si, en el caso de COVID-19,
si no hubiera estado la iniciativa de la gente de Oxford y del sistema de salud británico, que es el que le da el backup económico principal, si no hubiera estado la iniciativa de la OMS, hoy no sabríamos nada, porque todo lo que sabemos lo sabemos de allí. El resto son todos fuegos de artificio de los laboratorios tratando de generar algo que les permita una ganancia muy rápida y listo, ¿verdad? Entonces, es todo un tema. Digamos, en el repensarse de una nueva configuración en el orden global, debería pensarse cómo financiar las investigaciones que importan, ¿verdad? Cómo se da financiación a investigar las cosas que importan para la salud de la gente. Bueno, tú lo dijiste, Edgardo, ¿no? Hace años que hay toda una tendencia de la investigación que está orientada, digamos, a preguntas importantes, orientadas al paciente, y hay una cantidad de investigación que sabemos que está orientada a la venta de fármacos o digamos, a otros aspectos que no tienen nada que ver con eso. Y hay mucho dinero volcado en una y menos en la otra. Eso está claro. Sí. Pregunta a otro compañero, otra compañera, ¿qué podemos decir de conflictos de interés y evidencia? Un poco creo que en la presentación quedó, ahora vamos con Fernando, quedó alguna cosa medio dicho por cómo estaba planteada, pero te dejo contestar. Digamos, el conflicto de interés es algo inherente al ser humano, ¿verdad? Todos tenemos conflicto de interés en estos campos, y esto a veces, cuando la investigación viene financiada por la industria farmacéutica, los conflictos de interés a veces son terribles, ¿verdad? Por ejemplo, yo les mencionaba al pasar, la última guía de hipertensión de norteamericana, cuando uno mira los conflictos de interés de los que elaboraron la guía, todos son o forman parte del board de un laboratorio, o reciben honorarios de un laboratorio, o tienen investigación financiada fuertemente por un laboratorio. Entonces, es muy difícil que uno sea imparcial si depende mucho. Por ejemplo, el caso de la vacuna de Moderna. El caso de la vacuna de Moderna es un caso espantoso, era una de las cosas que yo había pensado mostrarles. No había ninguna vacuna, el panorama era que el COVID seguía avanzando, la COVID seguía avanzando y no había vacunas, y un día salen los directores ejecutivos a decir, tenemos vacuna. Las acciones de Moderna en Wall Street hicieron PAC, el director médico y el director de marketing vendieron sus opciones en ese momento. Un rato después se supo que eso, tenemos la vacuna, eran los resultados de 5 personas, o de 8, no de 8, de 8 personas en las que habían subido los niveles de cosas. Pero ellos habían investigado en 30 y pico, contaron los resultados de 8, y en base a eso hicieron que las acciones saltaran, como los que están en Wall Street no son tontos, precisamente cuando supieron cómo era la cosa, eso se desandó, pero en ese juego de pasamanos, $30 millones se embolsaron ellos y la presidenta de una organización sin fines de lucro, que es la de los hospitales de Harvard, Mass General Hospital, de Massachusetts General Hospital. A la tipa, el Boston Globe demostró de que era parte del board de Moderna y que había ganado no sé cuántos millones de dólares en esa venta tramposa, y la tipa renunció a eso, no sé qué. O sea, a veces salen a la luz, pero seguramente la mayoría de las veces no sale a la luz, y eso es otro contaminante terrible en esta época, ¿verdad? Porque además, también, si vos pensás, un organismo regulador que aprueba algo que no tiene sentido que se apruebe, ¿cuál es el fundamento para haberlo aprobado? Uno tiene todo el derecho a pensar que hay un conflicto de interés muy fuerte, ¿verdad? Eso lo denunciaba ya Richard Smith hace muchos años, exacto, en artículos, por ejemplo, como Who Pays the Pizza. Exacto. Sí, el editor de British Medical Journal, un tipo o ex editor de British Medical Journal, tipo, claro, ese es un tema bien complejo, ¿verdad? Porque los tipos sacan un beneficio económico directo de decir tal cosa funciona. Fernando, adelante. Gracias, Miguel. P4 Chile. Ah, ¿qué tal? Bien, gracias. Mira, la preocupación sobre el tema de la infodemia, tiene que ver por dónde nos está entrando tanta información sin ningún tipo de colador. El tema es sumamente preocupante. Hace un par de meses tuve una asesoría con algunos estudiantes de una universidad y me decían que el profesor de fisiología le había dicho que finalmente fumar era bueno,
porque acaba de salir una información en la prensa donde decía que uno de las sustancias que contenía el tabaco prevenía el Alzheimer, por lo tanto fumar también tenía sus beneficios, o sea, no era tan malo que digamos. Entonces ellos me preguntaban que qué tan cierto era eso. Obviamente la preocupación por una información como tan... y un profesor de fisiología. Entonces la pregunta que yo siempre me he hecho, porque también hace algún tiempo discutiendo un poco sobre el tema del uso y el abuso de la ivermectina en un grupo de profesionales de la región donde estoy, hablé sobre el tema y me mandaron a callar. Un médico dijo, un momento, mi familia y yo tomamos esta dosis semanal y hasta ahora no nos ha pasado absolutamente nada. Por lo tanto, funciona. Mis amigos se la recomiendo. Bueno, yo le dije, bueno, hay que mirar a ver que, primero, no hay certeza de que sirva y segundo, sí hay certeza de que pueda producir daño. Por lo tanto, hay que asumir la responsabilidad sobre las consecuencias. Esa era la medicina de otra época, ¿no? Dile a tu amigo que mi esposa y yo no la tomamos y andamos muy bien hasta ahora, ¿verdad? Digamos, claro, no ha pasado nada. La medicina basada en casos y en anécdotas no funciona porque el azar puede hacer que esa persona, como aquellos 3 que le dieron estreptoquinasa y se murieron, se iban a morir, recibieran o no recibieran estreptoquinasa. Y los 10 que anduvieron bien, ¿verdad? Entonces, en la medicina, cuando yo empecé a practicar la medicina a mediados de los 70, eso lo tomábamos en cuenta y ese era nuestro punto de partida para tomar decisiones. Cuando los tratamientos que había por ahí no eran tan buenos, pero tampoco generaban tanto lío, no era mayor problema. Pero hoy tenemos cosas que pueden generar mucho daño si uno los administra, dispositivos, aparatos y también fármacos, ¿verdad? Entonces, seguir razonando de esa forma porque lo usamos y está bien, digamos, es desconocer todo el andamiaje en el que se funda el conocimiento médico, ¿verdad? Pero es difícil, reconozco, Fernando, es difícil porque hay gente que sigue aferrada a ese pensamiento y bueno, y los viejos, cuando más viejos somos, más nos cuesta cambiar. Lo grave es cuando los jóvenes tienen una forma de ver la cosa de ese tipo, ¿no? De ivermectina lo que hay es información mínima, ¿verdad? Digo, Miguel me pasaba algo que dice que llena de números y análisis estadístico y todo, sin sustento, porque metodológicamente los estudios que reúnen, ninguno tiene ningún valor. Entonces, perdón, Simón, tú decías algo. Claro, perdona. Es que iba a que esa información nos está entrando desde la misma preparación universitaria, está entrando información que a la hora de llevar a los médicos a la práctica usan y abusan de los fármacos. Hay cero prevención, hay cero cuidado, hay cero P4. Entonces, el tema finalmente viene desde ahí. ¿Cómo nos formamos y cómo estamos formando a los futuros médicos? Está claro, está claro. ¿Verdad? Y todas las facultades de medicina deberíamos trabajar para tratar de que los alumnos desarrollen el espíritu crítico para saber esto debe hacerse o no debe hacerse, ¿verdad? A los alumnos de primer año siempre los sorprendo cuando vienen, porque yo les digo, bueno, vamos a estar juntos los 6 años de la carrera, y mi objetivo es que al final de esto ustedes no crean una palabra de lo que yo diga, porque yo se los digo, que ustedes sean capaces de decidir esto está bien, no está mal, es válido o no es válido, porque tengan herramientas de pensamiento independiente, ¿verdad? De eso se trata. Lo que pasa que en esta parte, en Uruguay al menos, nos hemos quedado un poco en esa punta, ¿verdad? En la parte clínica, la tradición es muy buena y se sigue manteniendo en esos términos, en potenciar un poco esta otra parte que no sustituye lo anterior, no compite con lo anterior, sino que es un complemento para una mejor práctica médica, no lo hemos desarrollado de la misma forma y pasa lo que tú decís, ¿verdad? Solo que los alumnos están en mejores condiciones. Un interno ahí me decía, estuve en el Ateneo en tal lado y los médicos discutían si tal cosa o tal cosa porque yo lo he usado y está bien, pero ya los alumnos se dan cuenta, ¿verdad? Que ese tipo de que yo lo uso porque se lo doy a mis pacientes y están bien, no se puede recibir más ese argumento, ¿verdad? Simón, vos querías hablar, dejamos de la penúltima pregunta. No, lo que dice Edgardo me parece que es cierto, que los estudiantes o los médicos nuevos es que son más críticos ante esa opinión de expertos, digamos. Pero sin embargo yo veo que la mayor dificultad es con respecto cuando surge un medicamento o una vacuna, como en este caso,
que tiene tantos conflictos de intereses, tanta política incluida, en la que es muy difícil poder establecer si realmente la evidencia es cierta, porque uno no sabe exactamente cómo se relevaron esos datos. Está claro, absolutamente, Simón, tenés toda la razón del mundo. Por ejemplo, la vacuna de Gamaleya. El 25 de agosto el país de Madrid decía, en Rusia aprobaron la vacuna Sputnik 5, no sé qué, no sé cuánto. ¿Tá? La aprobación de una vacuna supone de que se terminó una investigación de fase 3 que mostró beneficio, vamos arriba. No había datos, pero hace unos meses se publicaron los resultados de la investigación de fase 3 y ahí dice, en Lancet, escrito por los investigadores rusos, el primer paciente se incluyó el 2 de septiembre o el 3 de septiembre, o sea, se había aprobado antes de haber empezado el ensayo clínico. O sea, lo que vos decías, el componente de política, te digo esto de Rusia, pero ni hablemos de lo que hicieron Trump con la FDA, ¿verdad? O en otros lugares también, ¿verdad? O sea, los políticos en esta época no han estado a la altura de la cosa, ¿no? Digo, han buscado su forma de posicionarse y sacar los mejores réditos a su juicio, pero las cosas no se han hecho bien, sin duda. Pero yo creo que ni siquiera, no solamente los políticos, también nosotros los médicos, por ejemplo, pasa esto que usted comentaba en Estados Unidos con un colega, un médico, que toma una ventaja ética y tendría que ser totalmente despreciado por la comunidad científica. Cuando Edgar y Watson y Crick roban a una británica y ganan el premio Nobel, y después le dan a Watson como premios encargado del programa Genoma Humano. O sea, a mí realmente como que me parece que creer en la evidencia, creer, digo, porque parece como una cuestión de que es muy difícil discernir los intereses tan grandes que hay detrás. Uno desde un consultorio en Uruguay, en una comunidad pequeña y pobre. A veces creo que incluso probablemente seamos el conejo de Indias. Imagino lo que debe ser para un científico en el país desarrollado, Uruguay, en Sudamérica, como cuando se escuchó la información de esos científicos de probar determinados medicamentos en África. No, pero viste, Simón, que en eso hay de todo, porque las vacunas todas se investigaron en países desarrollados porque querían empezar a usarlas en países desarrollados. Ahora, Simón, un viejo médico rural, como el que está hablando ahora en este momento, que viví 7 años recién recibido en Fray Marcos, te digo, uno puede estar en un lugar pequeño, uno puede estar en un lugar pobre, pero la independencia de pensamiento, el poder analizar si algo está bien o no está bien, es algo que se puede cultivar y que uno tiene la obligación de hacerlo, ¿verdad? No hay por qué partir de que uno está en inferioridad y entonces siempre lo van a estar manipulando, ¿verdad? Sí, claro, si uno llega a las cosas al extremo, nos terminamos en un suicidio colectivo, porque las multinacionales dominan el mundo, ¿verdad? Pero en algún punto uno, para poder seguir levantándose mañana y seguir haciendo cosas, tiene que cortarla en algún momento, ¿verdad? Entonces, si uno desarrolla capacidad de análisis crítico, está en condiciones de poder interpretar mejor si eso es así o no. Ahora, si yo te digo, lo que publicaron el resultado de tal ensayo clínico, tantos casos, tantos eventos, tantos casos, ¿eso es todo real o puede ser falsificado? Y no hay forma de saberlo, ¿verdad? Eso, no hay forma de saberlo. En algún momento hay que creer también en el ser humano, ¿verdad? Sabiendo de que vivimos una época con mucha complejidad, ¿verdad? Está claro, aparte que estamos en un escenario bien peculiar, ¿no? Porque a mí, yo por lo menos soy muy escéptico en creerme que el mecanismo COVAX y que no sé qué, y que teníamos la tecnología para hacer todo más rápido, yo no me la creo. Cuando nosotros tenemos, o sea, en el fondo no me lo termino de creer, por más que me lo digan, porque cuando nosotros tenemos que desarrollar fase 2, 3, 4, durante 5 años, 7 años, 28 meses, no sé lo que quieras, para poder decir si una vacuna es eficaz y no tiene efectos adversos, estamos por una situación de emergencia en esta situación, evidentemente este es un escenario bien peculiar, en el cual todas estas tensiones, desde las perversas hasta las que no son perversas, hasta las que son buenas, digamos, están al mismo tiempo en un escenario que sí, ciertamente está muy politizado. Entonces, desde todo punto de vista, pues está politizado
las decisiones sobre nuestra vida privada, qué se puede hacer y qué no, está politizado qué está bien decir y qué no, está politizado, bueno, hay como también una mercantilización de lo académico, conocemos, en nuestro país lo hay, imagínate en otros lados, una cantidad de académicos que tienen una cantidad de prensa y de publicaciones de cosas vacuas que no agregan nada o generan, cuando deberían generar equilibrio, generan miedo. Entonces, bueno, es bastante. El escenario es complejo, o sea, me parece que está bueno también pensar que lo que dice Edgardo, no podemos hacernos el harakiri académico en este momento, Pero está claro que es hay una ejemplos de los situación buenos cambiada. muy compleja, pero también ha aflorado lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿verdad? Digo, tener una vacuna en este tiempo es fantástico, ¿verdad? Digo, con todas las grises y sombras que tiene y demás, pero el estudio Recovery, Pero, perdón, ¿no? desde El el día grado de que perversión es tremendo. Viste que se produjeron en Argentina, se produjeron 60 millones de vacunas AstraZeneca no sabía que se habían producido. que se iban a envasar en México e Sí, iban a ser distribuidas por toda Sudamérica. Iban a pero ser 600 millones. se llegaron a producir eso. Salió, digamos, el jugo, por decirlo Ah, de alguna ah, manera, de Argentina, tenía que llegar a México. Están retenidas en Ohio, con otros tantos millones de vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos no aplica. pero Esas cosas son, viste que digamos, ahí Ricardo, claro, viste toda la controversia que hay sobre el tema de la trombosis con la vacuna de AstraZeneca y todo lo demás. Yo le decía a los alumnos el otro día comentando sobre esto, mi experiencia que como un bebé recién llegado al mundo, empezamos en los ensayos clínicos de infarto y ahí salí y vi lo que era el escenario mundial, de lo que uno de Uruguay le costaba entender. Los europeos tratan de hacer toda la guerra comercial posible a los productos que son de Estados Unidos y a la inversa, ¿verdad? Para uno eso que ni se entera de acá, eso es un fenómeno real y existente. Entonces, todo esto que hay sobre la vacuna de AstraZeneca, de que los trombos y lo que fuere, aparentemente la de Oxford AstraZeneca es más barata, la vendían, decían, a un precio mucho más bajo, entonces es altamente probable que parte de todas estas cosas basadas en información parcial, ¿verdad? Y magnificando algunos efectos, puedan tener un trasfondo comercial fuerte detrás, ¿verdad? La vacuna de Moderna y la de Pfizer-BioNTech son mucho más caras, son hechas en Estados Unidos, y yo no puedo asegurarlo de que sea, pero no descarto de que detrás haya una guerra de este tipo, ¿verdad? De bombardear esta que es barata y más accesible. creo que está a la vista. La guerra está a la vista. Y el secuestro, digamos, de vacunas Sí, por sí. países que Eso no es lo terrible, ¿no? necesitan Eso es terrible. es de una miseria Sí, sí, sí. increíble. Yo escuchaba el otro día a un comentarista, un cordobés, muy bueno, se me fue el nombre ahora, que realmente tiene una visión sobre la política internacional muy interesante. Y decía, esta hubiera sido una oportunidad para ver si los liderazgos mundiales daban la talla, ¿verdad? Y encaminar las cosas de una manera de beneficio global. Pero no, cada uno con su chakra, cada uno tratando de llevársela de él, el beneficio para su gente. Y en una cosa sin sentido, porque en esto si no salimos todos, no salimos. Entonces es difícil de entenderlo, ¿no? Pero Exacto. bueno, es la naturaleza humana. Pero yo te decía, hay cosas fantásticas. Un ensayo clínico, desde que vos decís, vamos a hacerlo, consigámoslo gente. Si es internacional, más complejo, pero si es multicéntrico, desde la idea hasta el día que se incluye un paciente, meses o a veces años. Yo he participado de unos cuantos ensayos clínicos y sé que eso es así. Recovery, el ensayo clínico de la Universidad de Oxford de COVID, desde el día que dijeron, miren lo que está pasando en Italia, tenemos que arrancar, a los 9 días se estaba incluyendo el primer paciente. O sea, ha habido cosas fantásticas en este proceso, ¿verdad? También de las otras. Pero digo, no nos quedemos con la sensación de que todo está mal, ¿verdad? Hay cosas que no están mal. No, una cosa cierta es que para muchos de estos aspectos va a haber que esperar también, ¿no? Tenemos que esperar. Sí, Las cosas hay sí. que esperar porque así como hubieron resultados de la dexametasona, hubo que esperar para tenerlos, de otras cosas también. Quiero ir cerrando porque ya llevamos más de 1 hora y media y han estado bastante férreos los últimos 20 y tantos que están ahí. Leer algún comentario que lo dejamos para seguirlo en otra, que
que podría abrir un debate de 1 hora más, que al final la ciencia es una cuestión de fe, lo hemos hablado muchas veces en el grupo de prevención cuaternaria. Creo que en la práctica, otro comentario dice, creo que en la práctica médica en general es muy importante convivir con la incertidumbre, sí, también. En realidad debemos, una cosa que tenemos que aprender es a compartir esa incertidumbre a veces con los pacientes de la manera más constructiva, no para generarles desequilibrio, sino para que ellos sepan que estamos en escenarios de incertidumbre muchas veces y que las cosas a veces hay que esperar un poco. La incertidumbre, por ejemplo, en ese sentido, bueno, un cuadro que no evolucionó, hay que esperar. Estamos en un espacio de incertidumbre. No compartir toda la incertidumbre, porque eso puede generar también mucha ansiedad o pensar que no sabemos tampoco cómo vamos a compartir ese camino de acompañar a los pacientes. Pero bueno, el poder manejar la incertidumbre y saber que la tenemos es muy importante. Yo para terminar, bueno, quería decirles, agradecer a Edgardo, agradecer la participación de todos. Quedaron ahí en la presentación, si nos pasás después, podemos tener los bonus track, los plus esos que vos decías. Ah, sí, claro. Para una posterior conversa, si quieren, sobre eso. Y bueno, que la próxima actividad, todavía no tenemos fecha, pero va a ser una actividad binacional en la que vamos a convocar desde FANFIG y SUMEFAC. Invito a los compañeros chilenos que si tienen algún tema de interés así, podemos hacer alguna también en la que participemos varios países, estilo una actividad así, SINF, ¿no? Acá dicen gracias a Edgardo por la claridad y calidad. Y bueno, dejamos por ahí unas últimas palabras de despedida, lo dejo a Edgardo que cierre, y gracias a todos por participar. Nada, realmente es un privilegio poder estar en instancias donde haya gente que apasionadamente, ¿verdad? Y se queda hasta las 9:15 de la noche discutiendo de cosas de medicina, ¿verdad? Y las que la rodean. Yo puedo estar todo el día, esto me apasiona, y tengo el privilegio en la vida de que hace unos años pude dejar la asistencia después de 30 años de cuidar pacientes para enfocarme. Entonces, tengo esa ventaja, Simón, que tú mencionabas a la inversa, ¿verdad? Yo todos los días, todo el día estoy viendo qué cosas nuevas podemos generar un conocimiento que agregue valor a lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, entonces, por eso que puedo hablar todo el tiempo y en la razón o en la equivocación, siempre trabajar para eso. A las órdenes cuando en algún momento quieran, y también en la web nuestra, umomed.info, hay mucha cosa. También está el correo electrónico, si ustedes quieren consultar algo o analizar algo, algún trabajo, que fuere, lo hacemos con gusto. Muy bien, yo decir, Edgardo no lo dijo, pero yo sé que Edgardo tuvo una interesante proximidad personal con Hugo Ibarbure y en cierto modo académica también y de admiración sobre los trabajos que él comentaba de Macedo. Que siempre, bueno, ha estado cerca de alguna manera en el pensamiento de lo que es el médico. Vivió en un pueblo, así que sabe lo que es un médico viviendo en un pueblo, un médico general, un médico de familia. Así que, bueno, agradecer que siempre está atento a nuestras inquietudes. Un abrazo a todos. Lo interesante, Miguel, yo nunca termino, perdón. Lo interesante es que cuando me volví de Fray Marcos para Montevideo, empecé trabajando en infarto agudo de miocardio y en postoperatorio de cirugía cardíaca, ¿verdad? La cosa que a los cardiólogos nos encanta, todas esas cosas. La vida y el tiempo me fueron demostrando que ahí llegaba tarde, y entonces después llegué al camino de la atención primaria, después ¿verdad? De recorrer el camino inverso, de darme cuenta que esto que hacemos está bueno, pero no, fracasamos, ¿verdad? Perdón. Ricardo, una cosa. Vos sabés que un brasilero me comentaba que un cardiólogo muy famoso en Brasil comenta que los cardiólogos eligen cardiología más por un problema simbólico del corazón y lo emocional, y cuando terminan, se dan cuenta que lo que tendrían que haber hecho es medicina familiar y comunitaria. Yo elegí de una manera muy prosaica. Yo soy uruguayo, pero estudiaba en Buenos Aires, Ricardo, y entonces en Hurlingham trabajaba en una clínica, hacía guardia, clínica de maternidad del Sagrado Corazón, de la cual uno de los dueños era Elizari. Elizari es un cardiólogo top argentina, y tenía en un rincón caja de zapatos llenos de electrocardiograma. Entonces yo cuando iba a la guardia, agarraba el electrocardiograma y decía, doctor, ¿qué es esto? Mire, ¿qué le parece? No sé qué, y ahí enganché con cardiólogo. Pero capaz que tiene que ver con lo que vos decís, ¿verdad? Ricardo está trabajando en la Universidad de Hurlingham, así que tienen varios puntos de contacto. Mira, sí. Mira. Bueno, muy bien, colegas. Muchas gracias a todos. Un gusto. Nos vemos.
Muchísimas Un gusto, gracias, Edgardo, gracias. A ustedes Chao, por chao, compartir encantado, su que tiempo. pasen muy bien. Hemos tenido semióticos, pediatras, médicos de familia. Pobre Fernando que escuchó tandas de medicina sobredosis. Está bien, lo pone un poco en sintonía con una forma de pensar y de hablar los temas diferentes. Eso le puede ayudar a un análisis también. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias. abrazo a todos. Chao. Chao. Que pasen bien. Buenas Chao, noches. chao. Abrazo, chao. Chao, buenas noches. Chao. Chao. Abrazo. Chao.